Bien, estamos empezando entonces formalmente la segunda sesión de la clase de Interacción Social, Ecología y Salud Pública del Grupo P. Estamos esperando que todos los alumnos vuelvan a incorporarse a la sala virtual para que podamos de esa manera poder reiniciar las clases y tomar la asistencia del alumnado. De esta manera, luego ya seguir con la segunda parte del avance de materia de la clase de hoy día. Ya tenemos 13 alumnos y estamos esperando que todos ingresen para que pueda comenzar con el llamado de la lista, ¿ya? En este caso me voy a permitir pausar la grabación exclusivamente para llamar la lista de los alumnos y después ya vamos a reactivar la grabación de la clase para que esta partecita que es un poco morosita no la tengamos grabada en el video, no es necesario, ¿ya? Igual ya la universidad va a tener el registro de los alumnos que han asistido a la clase. Entonces voy a pausar un ratito el video, a la grabación y vamos a volver a la clase virtual, ¿ya? Nos habíamos quedado en los niveles de... Perdón, me olvidé. Sí, los voy a silenciar por favor a todos para que no se escuche el audio de afuera. Pero eso sí, ustedes cuando necesiten intervenir van a poder hablar activando su micrófono, ¿ya? Bien, estábamos hablando sobre los niveles de organización, ¿sí? Estos niveles de organización nos permiten a nosotros, como habíamos dicho hace rato, organizar a todos los seres vivos desde un ser sencillo como es la célula hasta la formación de las biosferas, ¿ya? Siguen ingresando alumnos, lastimosamente ya no les puedo llamar la asistencia, ¿ya? Bien, entonces habíamos hablado que antes de llegar a ser, pese a que la célula es la unidad celular o el ser vivo de menor grado de complejidad, la misma célula tiene un nivel organizacional desde el nivel atómico, subatómico, atómico y el nivel nivel celular, ¿no? Entonces, en el nivel subatómico habíamos hablado de los átomos, la formación de un átomo que está compuesto por electrones, protones y neutrones. Luego se forman las moléculas, los átomos, las moléculas, las micromoléculas y macromoléculas, hasta formar los organelos y las células. ¿Sí? Luego se forma, una vez que se forma la célula, la unión de células forman los tejidos, la unión de tejidos los órganos, la unión de los órganos un sistema, y ese sistema, la unión de varios sistemas van a formar el organismo. Este organismo, cuando se encuentre con varios organismos, va a formar lo que nosotros conocemos como población. Y varias poblaciones van a formar lo que es la comunidad. La unión de varias comunidades va a formar un ecosistema y la unión de varios ecosistemas va a formar lo que nosotros conocemos como la biosfera. Ahora, dentro de la clasificación, otra clasificación que tiene la ecología, según el estudio de organización biológica, se habla de la autoecología cuando es aquella especialidad de la ecología que se basa en el análisis de un solo organismo y su relación con el medio ambiente. Hablamos de la ecología de población o de poblaciones cuando la ecología hace un estudio de una población, ¿sí?, en relación a las otras poblaciones o su actuar y su funcionalidad con la comunidad. La ecología de las comunidades netamente va a analizar las comunidades, cómo éstas logran
organizarse y conjuncionarse o relacionarse entre distintas comunidades y qué tipos de dependencias e independencias están relacionadas con la comunidad. Finalmente, la ecología funcional es aquella que va a analizar el ecosistema en completo. Eso quiere decir la relación desde un organismo hasta la formación de un ecosistema y cuál es su participación en el mismo. Para poder analizar la ecología a un organismo, necesitamos individualizar al ser vivo. Y esta individualización del ser vivo nos va a permitir manejar ciertas variables para poder entender su adaptación al medio ambiente y su relación con el medio ambiente, ¿sí? Esta variabilidad está asociada a la genética, a la ontogenética, a la variabilidad espacial y la variedad temporal, ¿sí? No solamente hablamos entonces que hay una variación de especies, sino también que hay una variación a nivel genético. El genoma de diferentes seres vivos son distintos. La formación de las moléculas de cada ser vivo son distintas también. Cada ser vivo tiene una variabilidad en el espacio temporal que utiliza o que ocupa en el medio ambiente y el tiempo que requiere de ocupar ese espacio en el medio ambiente es conocido como variabilidad temporal, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la variabilidad genética y de la ontogenética, estas nos permiten hablar de unidades ecológicas básicas que luego van a permitir la esperanza de vida acorde a la variabilidad que tenga el genoma de cada ser vivo. Mientras más especies y subespecies tenga un grupo o una comunidad de seres vivos o su genética sea muy variable, tienen mayor probabilidad de adaptación al medio ambiente y de sobrevivir. Como por ejemplo los virus que tienen una capacidad de adaptación y su genética es, la forma de mantener su variabilidad genética es precisamente adoptar ciertas secuencias de DNA de sus hospederos para mutar y de esa manera resistir al medio ambiente, ¿ya? Estos tipos de variabilidades lo que nos van a permitir es darle un valor reproductivo a cada organización o a cada individuo, pero también hay que hablar de que este tipo de variabilidad también va a producir un costo energético, ¿sí? Es decir, que va a haber un agotamiento del medio ambiente. Lo que nos permite a nosotros hablar netamente de lo que es la incertidumbre en un proceso ecológico. Acá, por ejemplo, tenemos organismos unitarios. En esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, una rana. Tenemos dentro del mismo medio ambiente otro tipo de organismo unitario que son, por ejemplo, la hierba, ¿sí? O microorganismos que pueden estar en el líquen, variabilidad de vegetación, son unitarios, se los toma como uno solo. ¿Qué es un individuo? Es un organismo modulado o modular que permite que se permite en sí una organización interna que va a expresarse con una característica específica en el medio ambiente, pero que le va a permitir mantenerse en ese medio ambiente y ayudar al sostenimiento del equilibrio del ecosistema. ¿Cómo nosotros podemos identificar a los individuos de una comunidad? Bueno, tenemos diferentes metodologías para poder identificarlos. Una son la utilización de los censos. Otra es para otro tipo de estrategia es utilizar el muestreo para reconocer a una muestra representativa de la población de estudio y poder identificar todas sus características físico-químicas y moleculares.
La dinámica de las poblaciones es otra herramienta que también nosotros utilizamos en la ecología para poder investigar la interacción entre las poblaciones. Se dice que hay dos tipos de individuos en la ecología, el individuo ecológico y el individuo genético, ¿sí? El individuo ecológico es aquel que tiene un papel importante dentro del ecosistema y dentro del medio ambiente. Y el individuo genético es aquel que tiene características específicas en su especie y en su comunidad que lo hacen como un individuo único. Como nosotros decimos, ¿no? Nadie tiene el mismo DNA. Eso nos hace un individuo único, pero a nivel genético, ¿sí? Y nos hace individuos ecológicos cuando hablamos de que los humanos, ¿sí? Son una especie superior y tienen la capacidad de dominar las otras especies. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Les habilito los micrófonos. Un ejemplo de lo que dijo los individuos ecológicos, ¿cuáles son, dijo? Los humanos también, pero ya como un tipo de especie, ¿sí? Que forma parte, que cumple una función importante dentro de un ecosistema. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, entonces veamos qué son las poblaciones. Habíamos dicho que la unión de varios individuos va a formar una población, ¿correcto? ¿Cómo formamos las poblaciones? ¿Qué características tienen que tener las poblaciones? Para yo poder decir que este grupo es una población, ¿por qué diría que somos una población? El segundo P es una población de estudio, por ejemplo. Pero ¿por qué digo que ustedes pueden ser una población? ¿Cuáles son las características de una población? ¿Alguien se acuerda? ¿Biología? Población es cuando decimos de una sola especie, por ejemplo, aquí nos destacaría el grupo P, bioquímica y farmacia. Exacto, ¿sí? Tenemos que tener características en común para considerarse de una misma especie. Ustedes pueden ser una población, ¿por qué? Porque cumplen la característica de ser humanos, de ser alumnos de bioquímica y farmacia y de estar todos en el segundo semestre. Y pertenecen todos al paralelo P. Es por ello que son una comunidad. Bien, se dice que las comunidades, que las poblaciones tienen una definición operativa y una definición genética de población, ¿sí? Una definición operativa es la que les acabo de decir, que tienen factores en común o características en común que los hacen parte de una población. Y cuando hablamos de una definición de una población, pero una definición genética de población, ahí ya hablamos de especie, ¿sí? Se dice que una población es genéticamente, desde el punto de vista genético, cuando comparten ciertas características genotípicas y fenotípicas similares a una sola especie. Pese a que todos tenemos un DNA distinto y único, tenemos cierta cantidad del DNA que es muy parecido y son alotipos que nos permiten tener un nexo en común, que nos permiten tener 2 ojos, una nariz, una lengua, dientes, 5 dedos en la mano. Son aspectos fenotípicos que son expresados a partir de nuestros genes o de nuestro genotipaje, ¿sí?
Hay propiedades que son emergentes para poder delimitar una población, por ejemplo, la densidad, ¿sí? La densidad de la población, el tamaño de nuestra población, estructurar por edades nuestra población o por sexo, las tasas de natalidad y de mortalidad, tasas de inmigración y también de emigración, patrones de distribuciones espaciales que nos permitan a nosotros, en el momento de hacer una investigación, poder tomar correctamente un muestreo poblacional y hacer un estudio sobre él, ¿sí? Además de ello, también tenemos las propiedades emergentes. Estas propiedades emergentes son, por ejemplo, la riqueza de especies, atribuciones específicas a una especie, por ejemplo, que tengan, no sé, el calamar, que tenga el camaleón, perdón, que tenga esa especie que tenga la facilidad de poder camuflarse con el medio ambiente, es una riqueza, ¿no? Es una virtud de una especie en específico. Y esas virtudes individuales en las especies hacen que haya una variabilidad dentro de las especies y a esa variabilidad de las especies es a la que se refiere cuando hablamos de riqueza de especies, ¿sí? Cuando tenemos muchas especies dentro de un ecosistema, hablamos que dentro de una comunidad, hablamos que hay riqueza de especies, ¿sí? Diversidad, la diversidad también está relacionada a esas diferencias, ¿sí? A las diferencias que van a permitir que una comunidad tenga ciertas características en común, pero tengan otras características que los hacen relevantes en el actuar diarios en el medio ambiente. En cuanto a la intensidad de interacciones, esta propiedad, bueno, está relacionada netamente a la capacidad de interactuar entre los miembros de una comunidad. ¿Qué tan comunitarias son las especies para tratar de preservar su sobrevivencia en el medio ambiente y cómo mantienen ese equilibrio? La estructura trófica habla netamente de la necesidad del manejo o el flujo de energías entre las distintas especies, comunidades y poblaciones. Y los niveles tróficos también hablan netamente de eso, ¿sí? Es otra forma de organizar a las poblaciones en cuanto al manejo, a quién genera la energía, cómo se transforma de un organismo a otro y cómo logramos mantener ese equilibrio para hacer un circuito de retroalimentación en un mismo ecosistema. Bien, nos quedan solamente 5 minutos y medio de la clase. Vamos a parar acá la clase solamente hasta los niveles de organización, ¿ok? Les doy directrices, por favor, para la siguiente clase. Lo primero es que ustedes el viernes van a poder aperturar en la plataforma un cuestionario que solo tiene 3 preguntitas, ¿sí? Y que solamente se va a poder llenar el día viernes 3 de abril. Desde las 00 horas del 3 de abril hasta las 11:59 del 3 de abril, ustedes pueden aperturar la plataforma y llenar ese cuestionario. No son más de 3 a 5 preguntas que les dejo en ese cuestionario. Pero también se va a aperturar el foro para que ustedes me hagan preguntas y tienen como primera tarea que hacer un resumen de esta clase. Ese resumen pueden ustedes utilizar su didáctica, es decir, hacer un un diagrama de flujo, un cuadro sinóptico o simplemente hacer unos apuntes especiales, ¿sí? Valga la redundancia, digamos, con conceptos específicos de los que se ha referido este tema. Esto tiene que ser subido a la plataforma, por favor, hasta el viernes, para que mi persona pueda revisar y también quede como constancia del trabajo que se ha realizado en esta clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Van a poder también aperturar la plataforma y ahí ustedes van a encontrar las diapositivas. Había alguien que me preguntaba sobre las diapositivas. Van a poder ustedes aperturarlas, van a poder ustedes abrir estas diapositivas.
van a tener videos de referencia también que los van a retroalimentar en la información. Y por si hay alguien que no pudiera abrir la plataforma, les he mandado los contactos de los ingenieros en sistema que manejan la plataforma. Ellos están esperando que ustedes se comuniquen con ellos cuando tengan algún problema en el manejo de la plataforma o tengan alguna duda del manejo de la plataforma. ¿Ya? Eso es todo por el momento. No sé si ustedes tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir la pantalla. Lice, Sí. una pregunta. Lo que ahorita nos explicó usted, tenemos que hacer un resumen. ¿Y eso cómo se lo vamos a enviar, digo? Tiene ¿Va a que ser subirlo escrito a la mano plataforma. No, tiene que ser. en Lo computadora? ideal es de que usted lo haga en la computadora. ¿Sí? Eso es lo ideal. Y que lo suban a la plataforma de la universidad. ¿Ya? Esto lo pueden ir elaborando en la semana y el viernes se supone que se les habilitaría esta sección para que ustedes puedan subir esta documentación. Ya, Lice. Y ¿Ya? los que no tenemos Ahora, computadora, exacto, ahí yo me voy, yo pienso en todos. Ahora, aquellos que no tienen computadora o que su programa de celular no tiene el descargado el Office o les complica mucho manejar su Office desde el celular, pueden hacerlo a mano, chicos, no hay problema. Sáquenle una foto, pero que sea legible, por favor, al resumen que están haciendo y lo suben a la plataforma desde su celular. perfecto. ¿Ya? Bien. La próxima clase vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia y las actualidades de algunos proyectos ecológicos. Vamos a terminar obviamente primero esto de los niveles de organización, ¿ya? Vamos a hablar sobre tramas tróficas. Por favor, vayan avanzando esto. Tramas tróficas, niveles de organización. Hasta niveles de organización estaríamos terminando. Tramas tróficas es lo que nos tocaría pasar en la siguiente clase. Y pasaríamos a historias y proyecciones de la ecología, si es que nos da tiempo, ¿ya? Pero ténganlo bajo el hombro, como quien dice, el segundo título, ¿ya? Vamos a tratar de un poquito emparejarlos. Nos estamos saliendo un poco de la programación de las clases, pero esto es por los distintos paros que hemos tenido y que no nos estaban permitiendo pasar las clases, ¿ya? Entonces, como son 2 clases que no hemos pasado, tengo 2 clases retrasadas y estoy tratando de avanzar en las clases virtuales 1 clase y media más o menos, ¿ya? Hoy día he logrado hacer 1 clase y media. La próxima semana voy a tratar de terminar tramas tróficas y entrar a proyectos ecológicos y con eso terminaríamos nuestra primera unidad. ¿Ok? Toda esta información, tanto del video que acabamos de grabar, junto con los videos de apoyo que tienen y las diapositivas y los documentos PDF que tienen de apoyo, también los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que aquellas personas que por alguna razón no pueden, no tienen megas para descargar la página de la universidad, tengan ustedes la opción de utilizar su celular. Dime, Ruth, estás levantando la mano. No se te escucha, tienes que activar tu audio.